Los precios y la ola de calor. Esos temas copaban la agenda de la opinión pública durante el verano de 1961. También el último chisme sobre la bellísima Marilyn Monroe, consolidada ya como mito viviente. Pero también era un tiempo donde algunos casos policiales no resueltos deambulaban en el imaginario popular rodeados de un aura de misterio y numerosas preguntas sin respuesta. En esto destacaba ampliamente lo ocurrido con el anticuario Leonidas Valencia Chacana, que se fumó sin dejar huella el año 59 y que dio pie a una publicitada búsqueda en el norte de Chile que incluyó a sus familiares y colegas del mercado persa, donde era un conocido locatario. A comienzos de los años 60 circulaban solo en Santiago más de una docena de diarios. Los había centrados en el acontecer político, en la lucha sindical, en la información policial. Todos tenían un estilo distinto que quedaba establecido desde la portada, particularmente en el llamado que cada uno hacía desde su titular. Los diarios hicieron mucho caudal durante varios meses anteriores, durante todo el año 60, muchos meses del año 60, a la extraña desaparición del anticuario y comerciante del persa Leonidas Valencia Chacana. Este era un hombre que manejaba mucha plata, tenía mucha plata, y era muy negociante en obras de arte y en objetos preciosos. Tenía contactos con mucha gente de muy buena posición social. En esa época trabajábamos mucho por el golpe, buscar la noticia exclusiva, dar lo mejor que podíamos. Reporteábamos nosotros cada uno. No había mucha fuente oficial. No había el Departamento de Relaciones Públicas, la Secretaría de Comunicaciones o cosas de ese tipo. Cada uno pelaba el ajo. Y los golpes habitualmente no se desmentían ni había una aclaración del otro medio. Nuestra ley era: un golpe se para con otro golpe. Eran cosas habitualmente. Tú estuviste bien, qué bueno, y después el otro, ahora yo voy a preparar mi golpe y... No había resquemor, todo lo contrario. Después en la noche nos juntábamos a conversar qué es lo que había hecho cada uno y seguíamos tan amigos como antes. Y me acuerdo con quienes son muy amigos míos: Alberto Guerrero por La Tercera, Enrique Gutiérrez, el director de la UPI, por Clarín, Manolo Bravo, que estaba en el Diario Ilustrado, Lucho Olivares en el Mercurio, Víctor Vaccaro en el Clarín. Sigo siendo muy amigos con ellos, muy buenos amigos. Yo diría que es uno de los diarios más característicos del periodismo escandaloso. Y más que escandaloso, el periodismo policial, pero sin freno ni medida, ¿no? Era su negocio. El negocio del Clarín era vender, era una especie de prieta, es decir, era pura sangre, ¿no? Y bueno, ahora sí, tenía méritos también. Tenía méritos, era un diario que llegaba mucho a la gente, que se conectaba muy bien con la gente. Desgraciadamente era en función fundamentalmente de este tipo de contenidos. En 1961, Víctor Vaccaro tenía 26 años y tras pasar 4 años sirviendo como detective en investigaciones, un día se retiró para dedicarse a su verdadera vocación, el periodismo. Ni Manuel Mendoza ni Víctor Vaccaro sabían que ese martes 31 de enero, en el barrio Bellavista, iban a ser testigos de cómo se desenterraba lo que el tiempo convertiría en uno de los casos más recordados de la historia policial chilena. Ese caluroso martes de enero era su primer día de trabajo como reportero de El Clarín. Llegó a la 1 de la tarde, hora aún temprana para el resto de sus colegas. Estando solo en la sala de redacción, el novato periodista recibió una llamada que nunca olvidaría. Por favor, voy a seguir. Una persona dijo que quería saber si nosotros le pagábamos por la información, que era una muy buena información, que era muy importante. Yo no tenía idea. Y como no tenía a quién consultarle, le dije que sí, que bueno, después lo íbamos a ver, pero que me contara de qué se trataba. Y me dijo que se trataba de un entierro de un cementerio indígena.
Y bueno, ¿y dónde está el cementerio? Bueno, aquí en la casa de este. Me dieron a la dirección y me dijeron, y yo entonces, que no tenía ni siquiera fotógrafo a mano, no había nadie, y tenía mi propio medio de comunicación, de transporte, yo tenía una motoneta, me subí ahí y partí. El dueño de casa, el ingeniero naval Roberto Hebig, recibió al novato periodista en la entrada y le contó lo sucedido. Y llegué a esa casa y me recibió el señor Hebig, don Roberto Hebig. Y me hizo pasar. Yo estaba absolutamente solo, no habían llamado, no habían comunicado a la policía, ni a carabineros, ni a otros periodistas. En consecuencia, yo estaba dueño de la situación. Y el hombre me comenzó a contar el asunto primero del cementerio indígena, y me comenzó a mostrar cosas que ellos habrían encontrado allí, que se habían desenterrado, qué sé yo, y que eran ad hoc para el tema de formarse la idea de que se trataba de un cementerio indígena. Y en uno de esos lados, al lado derecho, y entrando, había un gran hoyo que había hecho esta gente, que este señor había ubicado para hacer ese trabajo específico y que les había dicho que cavaran allí. Eso lo supe yo después porque hablé con esta gente. Y el señor Hebig les había pedido que llamaran a Clarín y que viniera un periodista. Y que ellos iban a ganar ese premio y que sí. Y entonces, claro, él seguía hablándome de los y yo me asomo al hoyo, en el fondo había un cadáver. Y ese cadáver tenía restos de ropa. Y era bastante macizo. Y claro, de la primera mirada dije yo, esto de indígena tiene nada. Entonces le dije, ¿puedo bajar? Y me bajé y tomé yo tenía bastante práctica en el asunto, tomé la calota, la calavera, y la di vuelta y tenía un impacto de bala de calibre 22 en la nuca. Así que yo quedé absolutamente consciente en ese mismo momento de que estaba ante un homicidio. A esa misma hora, el periodista del diario La Nación, Manuel Mendoza, de por entonces 26 años, se disponía a escuchar la señal de radio con que Carabineros se comunicaba. Esperaba, como era costumbre, oír algún llamado que luego pudiera transformar en golpe noticioso. Ese día tuvo especial suerte. Un radio patrulla daba aviso del hallazgo de osamentas humanas en el patio de una casa en el barrio Bellavista. Fui a la oficina de prensa de la dirección de Carabineros y escuché un comunicado de un radiopatrullero, daba cuenta de que había el hallazgo de un cementerio colonial en la calle de Ardiñac 81. Escuché eso, llamé al diario, el jefe era el gitano Espinosa, el jefe crónica, le pedí un